Overlord tomo extra. La princesa vampiro del país perdido. Prólogo. Mientras estaba sentado en el trono, Momonga ignoró la débil satisfacción y redobló la vergüenza que sentía por un momento y comenzó a mirar el interior de la habitación, tras lo cual vio a Sebas y a las doncellas paradas, inmóviles y sin hacer nada. Estar de pie tan rígidamente en esta habitación lo hacía sentir un poco solo. Recordó que había una orden para ello. Momonga recordó las palabras que había escuchado antes, y luego extendió una mano antes de agitarla suavemente de arriba a abajo. De rodillas Albedo, Sebas y las 6 criadas, Pléyades, todas ellas se arrodillaron ante él en la forma en que los súbditos se humillaban ante su amo. Eso estuvo bien. Momonga levantó la mano izquierda y verificó la hora. 23:55, 48:23:55, 49:23:55, 50. El momento estaba por llegar. En este instante, los GMS probablemente estaban transmitiendo sin parar y otros estaban encendiendo fuegos artificiales afuera. Sin embargo, Momonga, que había bloqueado todas estas cosas, no sabía de ellas. Momonga se apoyó en el trono, y lentamente levantó la cabeza hasta el techo. Había construido Nazarik, este santuario imposible, con sus amigos. Por esa razón, Momonga había pensado que un grupo de jugadores podría decidir invadir en este último día. Momonga esperó. Daría la bienvenida a cualquier retador en su posición como Guildmaster. Aunque había enviado mensajes a todos los antiguos miembros, el número de personas que llegaron realmente podía contarse con una sola mano. Momonga esperó. Daría la bienvenida a cualquier amigo que regresara. Una reliquia del pasado. Pensó Momonga. Aunque este gremio no era más que una cáscara vacía ahora, había tenido momentos agradables con él en el pasado. Movió la mirada para contar las gigantescas banderas que colgaban del techo. Había un total de 41 de ellas, el mismo número que los miembros del gremio. Cada bandera llevaba el emblema de un miembro. Momonga extendió un huesudo dedo blanco para señalar a una de ellas, y permitió que los recuerdos de su mente volvieran a despertar. Pero su mano se detuvo a mitad de camino. Ahora no es el momento para esas cosas. Momonga pensó en un cierto plan que había preparado para hoy. Un plan para un final glorioso. Para celebrar con sus amigos que habían regresado el último día de funcionamiento, y para poder hacer algo grande con ellos justo al final. Momonga se había ido a un distrito comercial que casi nunca visitó, comprando grandes cantidades de artículos, con la intención de usarlos para llevar a cabo un evento. Sin embargo, aunque varios de sus amigos habían regresado al gremio, lamentablemente ninguno de ellos se había quedado hasta el final. Esos amigos en particular que regresaron, por supuesto, habían puesto sus vidas reales primero. Como Momonga había visto a muchos de sus amigos dejar el gremio por la misma razón, era una conclusión que podía haber anticipado. Aún así, Momonga se sentía terriblemente solo, y terriblemente frustrado al mismo tiempo. Fue porque estas dos emociones llenaron su corazón que había olvidado por completo que su intención original era participar en el evento con sus amigos. No, quizás fue porque no quería recordarlo. Quizás podría haber habido otro final, que era olvidarse del evento y sentarse en el trono a esperar el final. Sin embargo, ahora lo pensó. En ese caso Momonga de repente se puso en pie. Tengo que hacerlo. Incluso si solo soy yo. Necesito darle a todo esto una conclusión gloriosa al final, aunque solo sea por mí. No había más tiempo. Momonga soltó el bastón de Ainzo o algo que había estado en sus manos firmes, y de inmediato activó el anillo de su dedo anular derecho, el anillo de Ainzo o algo. Mientras operaba el anillo de Ainzo o algo, apareció una lista de destinos de teletransporte. No obstante, el primero fue su propia habitación. ¿Por qué demonios estaba fijado en un lugar como ese? Momonga apuntó sobre un punto que normalmente no usaba, y se desplazó por las selecciones. Lo tengo. Momonga no pudo evitar exclamar con deleite. Después de encontrar el destino de teletransporte más cercano a la superficie, Momonga estaba a punto de tocarlo cuando dudó por un momento. Los ojos de Momonga se dirigieron hacia el bastón de Ainzo o algo. Como arma del clan, su destrucción significaba la destrucción del clan. Desde ese punto de vista, dejarla era la decisión más segura que podía tomar. Sin embargo, ¿importaba en este punto, a tan solo pocos segundos antes del cierre? No lo era. De acuerdo, lo llevaré conmigo,
porque este bastón era la prueba de que el Gildain Zoalgogun existió una vez. Momonga agarró fuertemente el bastón, y activó el poder del anillo. El teletransporte se realizó en un instante, y fue transportado a una amplia sala. Había 2 filas de estrechos muros de piedra que solían contener cadáveres que descansaban a ambos lados de él, aunque ahora estaban desocupados. El suelo era de piedra caliza pulida. En la parte trasera había un tramo de escaleras que bajaban, y en la parte inferior había un conjunto de puertas dobles, las puertas que conducían al primer piso de la gran tumba subterránea de Nazarik. Este era el lugar más cercano a la superficie a donde el poder de teletransportación del anillo podía llevarlo. El nombre de la ubicación mostrada indicaba que se trataba del mausoleo central de la gran tumba subterránea de Nazarik. «Necesito darme prisa», gritó Momonga, para animarse. Miró el reloj de su mano izquierda. 23 2.58 2.03 Casi se le acababa del tiempo. Era como si pudiera oír el sonido del cierre de las puertas del tren, reemplazado por el silbido del gas desde el interior de la puerta. Momonga lanzó volar, como si fuera un asalariado subiendo las escaleras a toda velocidad. A pesar de su pánico, los movimientos de Momonga mientras se desplazaba por la consola y seleccionaba el hechizo de vuelo no se perdieron en lo más mínimo. Cada hechizo tenía su lugar en la consola de hechicería. Si no supiera estas cosas, si cometiera algún error cuando necesitara lanzar hechizos, esto afectaría a actividades como el combate. Por esa razón, Momonga había pasado más de un año memorizando cada una de las posiciones de la consola. Aunque este esfuerzo dejó atónitos a sus otros compañeros de equipo, Momonga nunca había logrado vencer a Toutme ni una sola vez a pesar de su duro trabajo. Aún así, Momonga siempre consideró que su buen historial en materia de PvP se debía a su diligencia práctica, y eso era probablemente cierto. Momonga voló con todas sus fuerzas hacia el gran pantano que rodea la gran tumba subterránea de Nazarik. El control de la posición durante el vuelo era sorprendentemente difícil. Una vez había oído a alguien decir que era como jugar a un juego de combate aéreo. Sin embargo, si solo volaba en línea recta, entonces bastarían movimientos sencillos. O mejor dicho, no había necesidad de controlar nada en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era no tocar la interfaz de control. Una vez que dejara atrás la parte superficial de Nazarik, en otras palabras, el cementerio, estaría en la región pantanosa llena de niebla. Las formas de los monstruos aparecieron en la niebla, pero ahora mismo, todas las turbas activas habían sido puestas en un estado inactivo, por lo que no sería atacado mientras no golpeara primero. Este cambio a modo inactivo se había llevado a cabo hacía aproximadamente una semana. Eso, combinado con las frecuentes actividades turísticas, aparentemente había llevado a muchos nuevos descubrimientos. Ni siquiera Momonga pudo contener un grito de alegría cuando vio los videos de esos descubrimientos. En cuanto a los que no habían obtenido tal reacción de su parte, maldijeron: ¿cómo diablos sabría alguien de esto, malditos desarrolladores? Pensé que alguien intentaría invadirnos para hacer turismo. Después de todo, podrían pasar por el pantano de Grenvera sin gastar recursos. Pero nadie había venido. Merecía la pena celebrarlo, por supuesto, pero al mismo tiempo también le hacía sentirse solo, como si el mundo lo hubiera olvidado por completo. Algo por el estilo. Momonga entrecerró los ojos, aunque su expresión no cambió. Había llegado a su destino, una isla flotando en el pantano. Era una pequeña y curiosa isla. No era muy grande, pero estaba cubierta con una gran cantidad de objetos cilíndricos, suficientes para llenar toda su superficie. Momonga sacó un objeto parecido a un palo con un botón de su dimensión de bolsillo, y lo sostuvo en la mano que no sostenía el arma del gremio. «Aquí voy». Mientras exclamaba esas palabras en un tono contundente que normalmente no usaría, Momonga apretó con fuerza el botón. En ese momento, los cilindros que estaban tan apretados que apenas había espacio entre ellos, descargaron bolas de luz hacia los cielos. Estaban demasiado juntos, así que parecía una gigantesca bola de luz. Eran fuegos artificiales vendidos por los desarrolladores de Yggdrasil, o quizás por el equipo de operaciones, a bajo precio. Momonga había comprado alrededor de 10.000 fuegos artificiales y los había organizado en esta isla. Sin embargo, no los había puesto a todos en su sitio, porque se había aburrido a mitad de camino. En este momento,
Momonga probablemente tenía al menos un cuarto de esos fuegos artificiales en su inventario. Necesito despertarme a las 4 de la mañana, ¿eh? Momonga miró el retroceso del resplandor en el cielo, murmurando malhumoradamente para sí mismo mientras observaba cómo los orbes de luz subían lentamente hacia el cielo. Originalmente tenía la intención de disfrutar de esta escena con sus amigos que habían regresado para celebrar el último día del juego con él. Sin embargo, no había nadie al lado de Momonga ahora. Y entonces, una explosión masiva estalló en el cielo. La luz se superponía con más luz, ya no era un espectáculo de fuegos artificiales, sino algo que era casi como el hechizo de supernivel. Fallen Down. Las luces parpadeantes envolvieron a Momonga mientras volaba. Momonga no sabía cómo se sentiría cuando los servidores de Unmo se apagaran. Esto fue porque Momonga, no, porque Suzuki Satoru no había jugado ningún otro juego que no fuera Yggdrasil. Sin embargo, estaba seguro de que no terminaría de manera esperanzadora. Estaba seguro de que sería como un repentino chasquido de una cuerda y que sería pateado a la fuerza para volver a la realidad. Incluso así, quizá me sentiría mejor si terminara mientras estaba rodeado de luz. Volvería al mundo real unos segundos más tarde. Aún así, este momento se sintió como si estuviera hecho para mostrar vívidamente que Suzuki Satoru estaba feliz. Y luego Momonga empezó a entrar en pánico. Había pensado que una vez que la luz se desvaneciese, sería recibido por la familiar vista de su habitación más allá de un cristal delgado. Después de todo, Yggdrasil iba a ser cerrado, había pensado. Sin embargo, lo que realmente vio resultó ser algo completamente distinto. ¿Qué es esto? Momonga murmuró para sí mismo. Eso no había venido de su soledad, sino porque había encontrado algo que no podía entender. Lo primero que vio fue el cielo nocturno. Las constelaciones brillaban a su alrededor, y las nubes que se movían lentamente parecían tratar de cubrir su luz. Podía ver los altos picos de las montañas a lo lejos, y los oscuros bosques a sus pies ondulaban como olas ondulando en el viento de la noche. Era un espectáculo que no podía ver en el mundo real aparte de las arqueológicas y era como si nunca hubiera abandonado el juego. Miró hacia abajo y vio que estaba flotando en el aire. Bueno, eso estuvo bien. Después de todo, acababa de lanzar un hechizo de volar. Sin embargo, lo que yacía bajo sus pies no era un pantano. En vez de eso, eran ruinas. No se trataba solo de 1 o 2 edificios, sino de la escala de una ciudad. No, era más grande que eso. Podía ver un edificio que parecía un castillo a lo lejos, y una muralla que rodeaba una ciudad. Estas ruinas habían sido una vez una ciudad bastante grande. Por las diversas huellas, no parecía que hubiera sido conquistada, sino abandonada por alguna razón. Aunque estaba a varios cientos de metros sobre la ciudad, no tenía forma de saber exactamente lo que estaba pasando dentro de ella. Sin embargo, Momonga no pudo evitar recordar la ciudad subterránea abandonada con una planta automatizada de producción de títeres, Bilicirteria. No, esto no es como Bilicirteria. Se ve diferente. ¿Qué diablos es este lugar? Con un sorprendente grado de calma, Momonga revisó el reloj de su mano izquierda. 02.032.45, 02.032.46, 02.032.47. Momonga volvió a mirar a su alrededor. El paisaje era desconocido. Es cierto que no había manera de que Momonga pudiera saber cómo era cada centímetro cuadrado del mapa de Yggdrasil. Quizás había un paisaje como este escondido en algún rincón del juego. Sin embargo, este fue el último día del juego. El juego estaba programado para terminar a las 12 de la noche. Y ahora que el tiempo había pasado, no había forma de que la pantalla estuviera equivocada. ¿Qué es esto? El cierre de operaciones de Yggdrasil se había retrasado. O, quizás algo como esto se le mostraría si no se desconectara por su cuenta. Varias posibilidades pasaron por su mente. ¿Retrasaron el cierre del servidor? La posibilidad más probable era que una cierta razón innegable hubiera provocado un retraso en el cierre de los servidores. Si ese fuera el caso, los GMS habrían anunciado algo. Momonga se apresuró a abrir la función de comunicaciones que había cerrado hasta hoy, y luego se congeló en el lugar. La consola de control no apareció. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Mientras una mezcla de ansiedad y duda lo llenaba, Momonga intentó activar otras funciones.
Ninguna de ellas se respondió. Era como si hubiera sido completamente excluido del sistema. ¿Qué está pasando? Más bien debería estar pensando en qué hacer a continuación. ¿Dónde está la interfaz de control para el hechizo volar? Mientras pensaba eso, Momonga de repente se dio cuenta de que no había necesidad de ello. Momonga bajó lentamente su altitud. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué puedo usar volar? No, espera, eso no es todo, ¿verdad? Momonga de repente había comprendido cómo controlar el hechizo volar sin ayuda del sistema. Ni siquiera era consciente de ello, era como si fuera perfectamente natural. Esta era una situación muy anormal. Después de eso, Momonga miró sus manos. Su mano izquierda sostenía el símbolo del gremio, el bastón de Ainzo o algo aún. Su mano derecha sostenía el lanzador para los fuegos artificiales. Es cierto que nada ha cambiado. No había duda de que esas manos blancas y huesudas pertenecían a Momonga, al igual que en Yggdrasil. Sin embargo, la sensación era diferente. Detallar con precisión la diferencia era un poco difícil, pero había una fuerte sensación de que esas eran sus propias manos. Aunque eran las mismas manos de Yggdrasil, había una sensación perfectamente natural para ellas, como si estuviera mirando sus propias manos desde el mundo real. Sin embargo, fue su capacidad de mantener la calma a pesar de estar en una situación como esta lo que más lo asustó. Inconscientemente, Momonga recordó las palabras que su amigo había dicho. La ansiedad es la semilla de la derrota, debes pensar con lógica y mantener la calma en todo momento. Tranquilízate, amplía tu visión, no te dejes llevar por los pequeños detalles y deja que tus pensamientos fluyan. Ah, sí. Su primera consideración debería ser, ¿dónde se encontraba este lugar? Si tan solo pudiera preguntarle a alguien. No, sería mejor que no lo hubiera, ¿verdad? Momonga reflexionó mientras descendía hacia el suelo. Quizás debería investigar su entorno desde el aire con volar. ¿O no? Esto podría ser un conjunto de ruinas derrumbadas, pero todavía había muchas casas que conservaban su forma en él. Podría haber enemigos allí. Parecía como si hubiera alguien escondido en los callejones entre las casas en ruinas que lo espiaban. Los espacios abiertos podían ofrecer una buena línea de visión, pero esencialmente se exponía al enemigo. Aunque no pensaba que nadie seguiría pensando en Pekín frente a este incomprensible estado de la situación, y era posible que Momonga fuera el único que había terminado así, debía moverse sigilosamente hasta que hubiera desentrañado este misterio. Además, Momonga tenía la prueba del gremio, el bastón de Ainzo o algo aún. Eso debería reducir la probabilidad de ser Pekdo. Siendo este el caso, esta fue la primera medida que debería tomar. Perfecto Noguable Momonga lanzó un hechizo. Este fue un hechizo de alto nivel que superaba con creces a Invisibility. Ahora, debería ser invisible, salvo el uso de algún hechizo o habilidad especial. Aunque fue un obstáculo trivial para un grupo selecto de jugadores, debería reducir las posibilidades de que él también fuera Pekdo. Momonga miró sus huesudas y blancas manos y bajó la vista. Todavía podía verse a sí mismo, y no había ningún icono que le dijera que era invisible. En general, no tenía confianza en sí mismo. A medida que descendía, los detalles de la ciudad fueron apareciendo. Los residentes debieron abandonarlo por un buen rato, ya que podía ver señales de que las casas se habían derrumbado por la podredumbre. ¿Qué le pasó a esta ciudad? Más concretamente, ¿qué está pasando ahora? ¿Comenzó Yggdrasil 2? ¿O es un evento oculto de los desarrolladores? Como por ejemplo, ser teletransportado a la fuerza si no te desconectaste al final. Pero en ese caso, ¿cómo se explica ese realismo? No podía encontrar la respuesta, no importaba lo mucho que agonizara por ello. Mientras descendía, Momonga pensó en usar una habilidad. Había muchos tipos de habilidades, pero usar las habilidades de creación de no muertos mientras era invisible no le hacía ningún bien. Todo lo que haría sería exponer su posición. Si bien podía usarlos para tender una trampa, en estas circunstancias podría hacer que alguien que podría haber sido amistoso sospechara de él. ¿Debería cubrirme la cara? No, la gente que se cubre la cara parece sospechosa. Maldición. Momonga activó una de sus habilidades. Era la capacidad de detectar a los no muertos. En Yggdrasil, lugares como este a menudo tenían muertos vivientes. Como tal, Momonga había usado la habilidad casi inconscientemente. Al hacerlo,
La habilidad le dio a Momonga una mala noticia. Momonga había estado bajando lentamente en un principio, pero ahora de repente se precipitó a gran velocidad y se escondió en un edificio de 2 pisos cuyo techo se había derrumbado. La velocidad de su descenso arrojó una nube de polvo. Momonga se apresuró a agitar su brazo para intentar asentarlo, pero no sirvió de nada. Era una habitación bastante espaciosa. Los muebles del interior habían sido aplastados bajo el techo caído, y después de la exposición a los elementos se habían pudrido por completo. Sostuvo su hechizo volar para que sus pies no tocaran el suelo. Había considerado la posibilidad de que las tablas del suelo pudieran colapsar. Si continuara observando la situación de esta manera, debería poder aprender más. Sin embargo, Momonga tenía algo más importante en lo que pensar. Signo de interrogación abierta. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué el área circundante está llena de reacciones de no muertos? ¿A qué parte del mundo me teletransportaron? El hecho es que Momonga había mirado hacia un área que tenía una respuesta de no muertos antes de meterse en esta casa, y definitivamente, había visto una figura humana allí. Sus movimientos descoordinados no eran ciertamente de los vivos. Momonga se quedó quieto mientras se apretaba contra la pared y concentraba todas sus energías en espiar el exterior. Incluso si podía detectar a los no muertos, no podía determinar su fuerza. Las criaturas no muertas más poderosas incluían seres que podían ver a través de Perfectum Noguable ahora mismo. Había 2 cosas que Momonga debería hacer. Una de ellas era salir, para ser precisos, alejarse mucho de este lugar hasta que las reacciones de los no muertos desaparecieran. El otro era investigar el nivel y todo lo demás de las criaturas no muertas, y si eran de un nivel que podía manejar, averiguar dónde estaba exactamente. Debería elegir uno de ellos, entonces. Sin embargo, no había garantía de que estuviera a salvo si se iba. En ese caso, sería mejor quedarse aquí e investigar las reacciones de los no muertos. Además, Momonga también era uno de los no muertos, por lo que era muy probable que no fuera atacado mientras no realizara acciones hostiles. Bueno, asumiendo que solo hay muertos vivientes ahí fuera. Momonga recordó la sensación de usar el hechizo volar, y la confianza brotó en él. Todo saldrá bien. No sé por qué, pero estoy seguro de que puedo usar hechizos de ataque sin ningún problema. Esto realmente se siente mal. Ya no me siento yo mismo. No. Pensaré en ese problema más tarde. Y lo que es más importante, tendré varias formas de escapar siempre y cuando pueda lanzar teleport. Momonga miró a su alrededor, luego al suelo que estaba cubierto por los restos del techo derrumbado y luego a las ruinas del techo. No, se derrumbará, espero. Hablar consigo mismo era una señal de ansiedad. El personaje llamado Momonga estaría bien aunque el techo se le cayera encima. Pero eso fue en última instancia una cosa de Yggdrasil, e incluso si podía usar sus hechizos y habilidades normalmente, no había garantía de que su cuerpo funcionaría de la misma manera que lo hizo en el juego. Pero luego están estos ojos. Puedo usar mi visión nocturna normalmente también. ¿Debo asumir que mis habilidades pasivas también funcionan normalmente? Hablando de eso, ¿no es un poco bajo el nivel técnico aquí? Este edificio no usaba barras de acero ni concreto. Los escombros esparcidos a sus pies eran difíciles de distinguir dado que habían sido completamente pulverizados, pero parecían estar hechos de madera y ladrillos. ¿Esto es todavía Yggdrasil después de todo? No, aunque parece que la respuesta debería estar cerca. No importa cómo lo pensara, este simplemente no era el mundo real. Pero incluso si ese fuera el caso, dejó muchas dudas sin respuesta. Momonga dejó de lado esa pregunta por el momento y lanzó un hechizo. Empezó con mensaje. Debería ver si puede contactar con otra persona, ya sea el GM u otra persona. Después de un rato, empezó a refunfuñar. No puedo conectar, No podía contactar con nadie y tampoco podía cerrar la sesión. Era como si estuviera atrapado en este mundo. A continuación, intentemos buscar por los alrededores para reunir información. En ese caso, usaré Remote Viewing. Creó un sensor mágico y lo dejó flotar en el aire. Esto era una apuesta. Sería un dolor si hubiera muertos vivientes que pudieran ver a través de la invisibilidad, pero sería peor si el enemigo tuviera formas de interferir con los hechizos de detección o incluso de contraatacar contra conjuros. Sin embargo, lo que Momonga sintió después fue confusión. ¿Qué demonios es esto?
Lo que veía ahora era completamente diferente a lo que veía en Yggdrasil. En Yggdrasil, usar Remote Viewing crearía una ventana de visualización en la esquina de su visión. Se podría ajustar el tamaño de la ventana a voluntad, pero fundamentalmente se representaría como una imagen diferente. Sin embargo, esta vez fue diferente. Era como si hubiera abierto un nuevo par de ojos, y con ello, otro campo de visión. No sabía si llamarla fascinante o extraña. Aún así, no fue un problema. Se sentía natural para él, y podía operar el hechizo con normalidad. Incluso sintió que había cambiado completamente. Momonga ignoró su breve confusión y usó Remote Viewing para ver a la criatura no muerta. Un hombre estaba tropezando, en un tambaleo poco inteligente. Había ojos nublados bajo los párpados abiertos, y no mostraba signos de parpadeo. Parecería que no era un ser no muerto de alto nivel. Más bien, era uno, de bajo nivel, un zombi. Solo que la apariencia de un zombi era típicamente muy espantosa, pero no en el caso de este ser no muerto. No parecía que hubiera sufrido daños importantes o que estuviera muy podrido. Parecía un cadáver limpio moviéndose. Un no muerto como este. Si esto fuera Yggdrasil. No, porque estoy pensando en esto como si no fuera Yggdrasil. Esto podría ser un gran parche. Pero, después de que los servidores se apagaran, ¿cómo puede ser eso? Momonga de repente se dio cuenta de algo, y gritó con una voz que no agitaría a los zombis cercanos. Esto es ilegal. Es un confinamiento ilegal. Déjenme salir de aquí. Si esto realmente estaba en el juego, y si estaba siendo manejado por alguien, entonces era muy probable que esas palabras fueran grabadas. El casco exigido por la ley de ordenadores que Suzuki Satoru llevaba puesto también lo grabaría. Si la compañía lo notara, probablemente tomaría algún tipo de acción. Sin embargo, no encontró ninguna respuesta en ese sentido. Como pensaba, ¿no es Yggdrasil después de todo? No creo que la compañía ganaría nada si me atacara deliberadamente por un crimen tampoco. Pero el juego que se hace realidad, o lo que sea es ¿o no es imposible? Además, el hecho de que esté usando estas habilidades y hechizos como si fueran parte de mí también es extremadamente raro. Momonga agitó la cabeza. Eso también era muy importante, pero su prioridad ahora era hacer un balance de la situación a su alrededor. Primero tenía que protegerse a sí mismo. Si él muriera, el juego terminaría con él saliendo del juego, o simplemente sería el final porque esto era ahora la realidad. Momonga dejó que el sensor creado por el hechizo flotara entre los ojos del zombi masculino. No hubo respuesta. El hombre continuó tropezando hacia adelante. No pudo verlo. ¿Puedo estar seguro de que es un zombi? Mientras veía a la criatura marcharse, Momonga dejó que Remote Viewing continuara por el camino. Se encontró con más de 10 seres no muertos en el camino, y todos eran lo mismo, Yurinigers. Aún así, seguro que hay muchos de ellos. Algunos de ellos caminaban en círculos dentro de sus casas, y otros deambulaban por las calles. Parecía que toda la ciudad estaba bajo el dominio de los no muertos. Dicho esto no era nada extraño en Yggdrasil. En realidad, había bastantes ciudades subterráneas que estaban gobernadas por los no muertos. Entre ellas se incluían localizaciones que podían convertirse en bases después de derrotar a los monstruos élites en su interior. Aunque Momonga no había estado antes en esos lugares, los videos que se habían subido retrataban una bella ciudad paradisíaca. En poco tiempo, Momonga terminó su exploración de los alrededores. Todo lo que había aprendido era que no había otras criaturas no muertas aquí aparte de los Yurinigers, y que toda la zona estaba en ruinas, sin supervivientes. Momonga exhaló con un aunque no tenía ni idea de cómo su cuerpo huesudo y sin pulmones podría haberlo hecho, y disipó sus hechizos, Remote Viewing, y Perfectum Knowable. Se había estado preocupando por lo que haría si hubiera jugadores especialmente PK por ahí, pero al parecer había estado desperdiciando sus esfuerzos. Además, dependiendo de la situación, puede que no sea imposible que levante los brazos para rendirse, si se pone en contacto con otras partes para obtener información sobre ellas. Después de un período de reflexión, Momonga comprobó que todavía podía teletransportarse normalmente, abandonando la casa y saliendo a la calle. Aunque no se atrevía a poner demasiada fe en su fuerza, no debería haber ningún problema si podía usar los mismos hechizos de siempre. No, incluso si las cosas salieran mal,
Aún así debería poder escapar. Si fuera posible, le hubiera gustado medir su fuerza matando a un Yuri-Níger, pero eso sería demasiado peligroso. Aunque esto se basaba en su conocimiento de Yggdrasil, los no muertos de baja inteligencia, como los Yuri-Nígers, verían a Momonga como uno de ellos y por lo tanto no iniciarían ataques contra él. Sin embargo, las cosas serían diferentes si en su lugar lanzara un ataque. Incluso podría provocar una respuesta hostil de todos los Yuri-Nígers que lo rodean en una reacción en cadena, hasta que todos los no muertos de toda la ciudad lo consideraran un blanco válido para los ataques. Algo como eso que solo socavaría su fuerza y aumentaría el número de sus enemigos sería un último recurso. En la actualidad, debería dar prioridad a la recopilación de información. Momonga dejó la casa en ruinas. Dar su primer paso requirió mucho coraje e hizo que su corazón se acelerara, aunque no tenía corazón para hablar de ello, pero el primer Yuri-Níger con el que se topó, no reaccionó ante él con hostilidad, y se alejó de Momonga como si nada hubiera pasado. Con eso, el tremendo peso que aplastaba a Momonga se fue desvaneciendo de su atormentada alma. Investigó las calles circundantes y llegó a una conclusión. Para empezar, la tecnología aquí no era particularmente avanzada. Era posible que hubiera líneas eléctricas enterradas en el suelo, pero en ese caso sería totalmente imposible continuar con la vida cotidiana. Esta fue también la primera vez que vio estufas fuera de Yggdrasil. Además, ¿esto es Yggdrasil? No, es demasiado diferente. Pero, ¿podría serlo realmente? Poco a poco, Momonga se dio cuenta de que este lugar no podía estar dentro de un juego. Pero entonces, ¿qué hay de él? Para empezar, ¿cómo se movía un cuerpo que estaba totalmente compuesto de huesos? No tenía músculos ni nervios. Se movía como si fuera la clase de criatura que siempre había sido, y algo así solo podía aparecer en los juegos. No, cuando lo pensó, ¿qué pasa con el poder, el principio llamado magia? Momonga caminó por una calle principal. La base de conocimientos que había estado construyendo para sí mismo hasta el día de hoy había desaparecido, pero aún recordaba varias cosas que seguían intactas en su memoria. En cualquier caso, todo lo que puedo hacer es seguir recopilando información. Quizás fue porque esta era una calle principal, pero el número de Yuri-Nígers errantes aumentó de repente. Para evitar chocar con los Yuri-Nígers, Momonga volvió a volar, y continuó moviéndose a una altitud ligeramente superior. Parecería que este era el camino principal de esta ciudad, porque cuando miraba hacia adelante podía ver las puertas de la ciudad, que estaban abiertas de par en par. En la otra dirección estaba un castillo de aspecto elegante. Tal vez se debió a que fue construido de manera diferente, pero no parecía tan dañado como la casa en ruinas de antes. Probablemente vería algunos daños por la intemperie si mirara más de cerca. Si hay intemperie, entonces sería mejor asumir que esta ciudad ha estado abandonada por mucho tiempo. No me digas que la gente de este otro mundo, supongo que tengo que pensar en ello como si fuera otro mundo, ni siquiera puede derrotar a los Yuri-Nígers. ¿O es como uno de esos tropos de películas de zombies comúnmente vistos donde todos los vivos han muerto? ¿Será que ni siquiera pudieron derrotar a los Yuri-Nígers, el más débil de todos los no muertos en Yggdrasil? ¿O era este lugar diferente de Yggdrasil en que los Yuri-Nígers aquí eran extremadamente poderosos? Tenía que responder a estas dos preguntas lo antes posible. Justo cuando Momonga estaba reflexionando sobre el apocalipsis de los Yuri-Nígers que se había producido en esta ciudad y sobre cómo podría haber ocurrido, Momonga tuvo una reacción. Que, entre las reacciones masivas de los no muertos a su alrededor, una de ellas fue alejándose gradualmente de él. ¿Qué es esto? Momonga entrecerró los ojos. Podía sentir un cierto grado de inteligencia de esa acción, una cualidad que los Yuri-Níger no poseían. ¿Es eso un jugador? No te dejaré escapar, fuente de información. Flotó ligeramente en el aire. Dada la total falta de vacilación de la otra parte a medida que se desplazaba, debería estar bastante familiarizada con el trazado de la ciudad. Sin embargo, el terreno no tenía sentido para alguien que pudiera volar. Mientras Momonga volaba en línea recta por el aire, vio la forma de alguien. La pequeña figura con una capa encapuchada se giró varias veces hacia atrás, hacia el lugar donde había estado Momonga, mientras corría por los estrechos callejones. Debería usar dominación de los no muertos. Pero no, ese es el último recurso. Y además, puede que no sea capaz de dominarlo.
La dominación de los muertos vivientes se consideraba un acto ofensivo. Si la figura anterior estaba conectada a esos Yurinigers, era muy probable que terminara molestando a todos los Yurinigers de la ciudad. Aunque no tendría que preocuparse por eso si esa figura fuera un jugador, probablemente acabaría convirtiéndose en un enemigo más peligroso. Momonga aterrizó frente a la figura. Dicha figura estaba mirando hacia atrás en este momento y chocó con Momonga. Fue un impacto ligero, y no significó nada para Momonga. Pero la pequeña persona no pudo resistir la colisión y cayó de bruces. Podía divisar vagamente el pelo rubio debajo de su capa. Buenas noches. Realmente es una bonita noche estrellada. La figura no respondió al saludo de Momonga. Todo lo que podía oír era un repentino respiro. Era incapaz de hablar o no entendía el japonés. Sin suficiente información para llegar a una conclusión, Momonga continuó hablando. Me disculpo por esto, pero ahora mismo estoy bastante confundido. Hay varias cosas que me gustaría preguntarle. ¿Te importa? La otra parte podría ser un jugador como Momonga, lo que significaría que su edad aparente y real podría no coincidir. Con ese punto en mente, Momonga hizo su investigación de una manera educada. Por supuesto, no se olvidó de bajar la cabeza para indicar que estaba haciendo un saludo. Momonga miró hacia los ojos con las pupilas carmesí bajo la capucha. ¿Podría ser una niña? ¿Es un residente de este mundo? Tampoco parece un NPC. ¿HM? Momonga recordó inconscientemente la gran tumba subterránea de Nazarik y los NPCs que se habían arrodillado ante él. ¿Qué les había pasado? Por lo que sabía, podría haber perdido un lugar maravilloso, uno que había construido con sus amigos. Sin embargo, Momonga agitó la cabeza. Ahora mismo, no tenía el tiempo libre para contemplar esas cosas. Momonga estudió a la persona que tenía antes que él, cuidando de no mirarla de una manera grosera. Era una chica muy guapa, probablemente mayor de 10 años. Sus ojos, ensanchados por el asombro, eran de un color carmesí como la sangre fresca. Lo que él había pensado que era un manto con capucha era, al examinarlo más de cerca, simplemente un trozo de tela asegurado con una cuerda. Seguramente solo los no muertos atarían algo tan descuidadamente a sus cuellos. La ropa que había bajo el manto estaba desgastada y descolorida por la suciedad y la arena que había caído sobre ella. Parecía ropa de mujer, pero las mangas sueltas estaban atadas con una cuerda, y lo que una vez había sido una falda estaba atada a lo que parecía un par de pantalones. Era una prenda totalmente arruinada. Aunque no tenía idea de cómo su cuerpo óseo podía oler algo, esta chica no tenía el olor de la descomposición, como los otros Yurinigers. Quizás la falta de olor corporal a pesar del estado desaliñado de su ropa se debió a que los no muertos carecían de procesos metabólicos. Repito, tengo varias cosas que me gustaría saber. Confío en que eso no sea un problema. Me disculpo, dijo Momonga mientras le extendía una mano huesuda. Sin embargo, la niña sentada en el suelo no mostró signos de tomarla. ¿Seguía desconfiando de él? En ese caso, ¿no te importa si pregunto, entonces? La chica asintió. Momonga se sorprendió un poco cuando vio que podía comunicarse normalmente con el lenguaje. ¿Cómo podían interactuar verbalmente? ¿Significaba que era una jugadora? Para empezar, sí. Soy Suzuki Satoru. ¿Puedo preguntar su nombre? Las pupilas carmesí parecían estar formándose en círculos perfectos. Ella habló con voz muy ronca. No podía entender lo que ella decía. ¿No es eso japonés? ¿Eso significa que es una residente de otro mundo? ¿O quizás, es una jugadora demasiado inmersa en su juego de rol? No tengo idea. Momonga, no, Suzuki, Satoru le contestó, manteniendo con cuidado un tono profesional y de negocios. Me disculpo sinceramente. Parece que su voz es un poco suave. ¿Podría pedirle que lo repita? Fue igual que antes, después de todo. ¿Te llamas Awa, entonces? ¿Qué nombre tan extraño? ¿HM? La chica agitó la cabeza. Él podía estar seguro de ello ahora. Ella era definitivamente capaz de entender el japonés. ¿No es así? Entonces, ¿podría ser que no puedas hablar? Ella agitó la cabeza una vez más. La niña estaba haciendo todo lo posible para vocalizar,
Pero Suzuki Satoru no podía analizar nada significativo de su respuesta. Entonces, déjame cambiar de tema. ¿Eres un jugador? Una expresión de desconcierto apareció en la cara de la niña. ¿Entonces no eres un jugador? Ya, veo. Entonces, tus padres. A medio camino, Suzuki Satoru recordó de repente que era una no muerta. No había manera de que pudiera tener padres. Sin embargo, la reacción de la niña fue algo extraña. Bajó la cabeza y la agitó. Fue una respuesta que sugería que los había tenido una vez, pero ya no más. ¿Qué debo hacer? En ese caso, ¿debería disculparse e irse? Sin embargo, ella era una valiosa fuente de información. Sería un desperdicio terrible. Suzuki Satoru miró a la chica haciendo ruidos extraños y cayó en la contemplación. En ese momento, escuchó una voz muy suave. Non ritimbe. Las palabras que ella estaba repitiendo finalmente se habían vuelto lo suficientemente claras como para que Suzuki Satoru las entendiese. Mi nombre es Kenofas Ritimberun. Ese era el nombre de la chica.